Hubo un tiempo en que a Pasteur se le consideró un fracaso por causar muerte y pérdida financiera a quienes siguieron sus tesis. Hoy día, la teoría de los gérmenes de la enfermedad ha sobrevivido para convertirse en una lucrativa industria farmacéutica expendedora de drogas y de vacunas. Bien distinto habría sido este mundo de haber hecho caso a Béchamp en lugar de a Pasteur. Ellos decían, es la salud de la célula lo que es importante, no los gérmenes. Hoy, los gérmenes son importantes y la salud de la célula es tan irrelevante que ninguna universidad dedica recursos, mientras se invierten billones para aprender todo acerca de los gérmenes. Y en esto se tiene éxito. Sin embargo, ni siquiera sabemos cómo describir la salud, excepto como la ausencia de la enfermedad. Un mundo verdaderamente confuso que se mantiene deliberadamente de esa forma. El trabajo del biólogo francés Antoine Béchamp demostró que la enfermedad causa gérmenes. Louis Pasteur, contemporáneo de Béchamp y su exalumno, anunció que sus estudios probaron que los gérmenes causan enfermedad. Un hombre ha sido olvidado por la historia. El otro se considera el padre de la medicina moderna. La guerra permanente contra los entes biológicos que han construido, regulan y mantienen la vida en nuestro planeta es el síntoma más grave de una civilización alienada de la realidad que camina hacia su autodestrucción. Máximo Sandin. El trabajo de Pasteur, al contrario del realizado por su profesor, encantó a la emergente industria de los fármacos. Si los gérmenes son atacantes externos que invaden el cuerpo, entonces podemos desarrollar y comercializar un arsenal sin fin de armas con las cuales matarlos. Pero si el daño o desequilibrio con el cuerpo origina gérmenes, entonces nosotros simplemente debemos restablecer el equilibrio para quitar las condiciones de las cuales se alimentan los gérmenes. En vez de introducir veneno, necesitaríamos introducir solamente los gérmenes naturales faltantes. Para seguir con el próspero negocio de la venta industrial de inmunidad, ha sido necesario que la bestia y sus huestes hayan manipulado durante todo este tiempo y hasta límites insospechados la formación científica que han impartido a los aprendices de médico desde los años 50 a esta parte. Enric Costa, La medicina de la bestia. La teoría de los gérmenes de la enfermedad de Pasteur dio a luz la era farmacológica. Si la medicina hubiera adoptado la teoría de la enfermedad de gérmenes de Béchamp y el trabajo subsiguiente de los doctores Breuer, Warburg, Pauling y otros, sería de conocimiento común que los síntomas de la enfermedad se previenen o invierten mediante la nutrición a nivel celular. Hoy en día, miles de investigadores y médicos saben que fuimos engañados, pero el resultado final ha sido tan catastrófico que hasta el concepto mismo de verdad ha sido dañado momentáneamente mientras recorremos los siglos XX y XXI. Gerald Gelson, historiador estadounidense, obtuvo un doctorado en el Departamento de Historia de la Ciencia y la Medicina de la Universidad de Yale. Escribió en 1995 el libro La ciencia privada de Louis Pasteur, utilizando los cuadernos de laboratorio privados del héroe nacional francés, para revelar sorprendentes discrepancias entre ellos y sus pronunciamientos públicos. El objetivo de Gelson no fue restar valor a la grandeza de Pasteur como científico, sino más bien presentar un Pasteur para nuestro tiempo. Podemos ya decir que estamos, a partir de ahí, en un mundo pasteurizado. Ya Pasteur, en su lecho de muerte, confesó su falsa teoría microbiana, reconociendo que Béchamp tenía razón.
pero la industria de la muerte ya estaba en marcha. Todo comenzó con John Davidson Rockefeller, un sionista, magnate del petróleo, ladrón y primer multimillonario de los Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, Rockefeller controlaba el 90% de todas las refinerías de petróleo en aquel país, a través de su compañía petrolera Standard Oil, que luego se dividió para convertirse en Chevron, Exxon Mobil, etc. Al mismo tiempo, alrededor del año 1900, los científicos descubrieron los productos petroquímicos y la capacidad de estos para crear todo tipo de productos químicos a partir del petróleo. Por ejemplo, el primer plástico, llamado baquelita, se fabricó a partir del petróleo en el año 1907. Los científicos descubrieron varias vitaminas y supusieron que muchas drogas farmacéuticas podrían obtenerse del petróleo. Rockefeller vio a esta como una maravillosa oportunidad de monopolizar las industrias del petróleo, de la química y de la medicina al mismo tiempo. Lo mejor de los productos petroquímicos era que todo podía patentarse y venderse con alto beneficio. Seguramente no han surgido para curar, con sus aspiraciones, sus verdades frágiles o perfectas, sus incesantes deseos de instaurar la curación en cada uno de nosotros, mujeres, hombres, ricos, pobres, blancos, negros, jóvenes, viejos, abatiendo la puerta para curar el cuerpo, introduciendo la mano en el alma. Rockefeller tuvo que encontrar la manera de deshacerse de su mayor competencia. Así que usó la clásica fórmula de la dialéctica hegeliana de solución, problema, reacción. Es decir, creó un problema para asustar a la gente y luego ofreció una solución previamente planificada. Rockefeller se dirigió a su amigo Andrew Carnegie, otro plutócrata que ganó su dinero al monopolizar la industria del acero, quien ideó un plan. Desde la prestigiosa Fundación Carnegie enviaron a un hombre llamado Abraham Flexner, que ni siquiera era médico, para que viajara por todo el país e informara sobre el estado de todos los hospitales y los colegios médicos. El reporte Flexner fue titulado de forma conveniente Educación médica en los Estados Unidos y Canadá, y el mecanismo de control de 22 páginas era más o menos parecido a un sindicato de camioneros, y las escuelas de medicina en los Estados Unidos fueron reducidas a la mitad debido a este reporte. En menos de 15 años, de 160 a 80 y luego menos de 70 para la Segunda Guerra Mundial. Este control concentrado es la causa directa de la mayoría de problemas de salud que padecemos hoy día. El público está persuadido de que la ciencia tiene respuesta para todo. Este es un molde extremadamente rígido compuesto por un conjunto de dogmas que no siempre son analizados de manera científica. John Eccles. Flexner fue además el creador, nada más y nada menos que de la Organización Mundial de la Salud, financiada también por la Carnegie Foundation de los sionistas Rockefeller, al igual que el reporte Flexner. Con socios como el también sionista JP Morgan, tramaron para influenciar los órganos legislativos a nivel estatal y federal, para crear regulaciones que promovían de manera estricta la medicina con fármacos costosos, mientras sofocaban y cerraban las puertas a los remedios naturales alternativos baratos. Y se convirtieron en expendedores de fármacos, dejándose adquirir en la farmacia en saguitos de gramos, grajeas u otro formato, pudiéndose diluir en agua para evitar el gusto desagradable de una de las caras de la muerte. Esas universidades e institutos que no se sometieran a este superpoder fueron aplastados y puestos fuera de negocio. La homeopatía y la medicina natural fueron objeto de burlas y fueron demonizadas. Muchos médicos que trabajaban con sus métodos incluso fueron encarcelados. Para ayudar con la transición y cambiar las mentes de otros médicos y científicos, Rockefeller donó más de 100 millones a colegios y hospitales y fundó un grupo de líderes filantrópicos llamados Junta General de Educación. En muy poco tiempo, todas las facultades de medicina se modernizaron y homogeneizaron. Todos los estudiantes estaban aprendiendo lo mismo y la medicina consistía en usar medicamentos patentados.
Las personas sufren una escasez agobiante de visión moral y mental. Los científicos recibieron subvenciones enormes para estudiar cómo las plantas curaban las enfermedades, pero su objetivo era identificar primero qué sustancias químicas en la planta eran efectivas y luego recrear una sustancia química similar, pero no idéntica, en el laboratorio, que pudiera ser patentada. Organizaciones en pro del establishment, como la Sociedad Americana contra el Cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer y la Fundación de la Diabetes, controlaban las noticias y los consejos médicos locales, a tal grado de que la vieja teoría de conspiración médica se ha convertido en una realidad, ofreciendo solamente terapias tóxicas para el cáncer, que añade miles de millones en ganancias para las industrias médicas organizadas. Denle una pastilla al enfermo se convirtió en el mantra de la medicina moderna. Así que ahora, 100 años después, estamos produciendo médicos que no saben nada sobre los beneficios de la nutrición o la hierba o cualquier práctica holística. En cambio, tenemos toda una sociedad esclavizada a las corporaciones, con el agravante de asociarlas a la idea de bienestar. El resultado final de esta campaña implacable de desinformación y supresión de terapias alternativas es la disminución en el acceso a atención médica de calidad. ¡Ay! ¡Qué ajenas son las calles de la ciudad de la aflicción! Rainer Maria Rilke. Los Estados Unidos gastan el 15% de su Producto Interior Bruto en atención médica, pero no se enfoca en la cura, sino en los síntomas, creando así clientes recurrentes. No existe cura industrial para el cáncer, la diabetes, el autismo, el asma o incluso la gripe. Después de todo, ¿para qué querrían los Rockefeller producir curas reales, si ellos forman parte de un sistema fundado por oligarcas y plutócratas internacionales y no por médicos? Y la bestia se preguntó, si pudieran tener cualquier otra enfermedad, ¿cuál de ellas elegirían? Aquellas alejadas del cangrejo que horadaría las entrañas. En cuanto al cáncer, la Sociedad Americana del Cáncer fue fundada por nada menos que Rockefeller en 1913. Los métodos que la FDA tacha de no probados son curas económicas para el cáncer. La ACS y la FDA, de hecho, mantienen una lista de lo que ellos tildan de métodos no probados contra el cáncer. El criterio para esta lista incluye cualquier remedio que venga en forma natural, que no sea tóxico, que no sea producido por la industria farmacéutica y cuya disponibilidad sea fácil, sin prescripción médica y que no sea patentable. La ironía es que, aunque la quimioterapia y la radiación son métodos no comprobados en sí y que con frecuencia causan que el cáncer se extienda a otras partes del cuerpo, ya que son métodos caros y patentables, constituyen engañosamente las opciones oficiales ofrecidas como tratamiento para el cáncer. Fueron capaces de convertir a los enfermos en guerreros y lanzarlos al combate contra la iatrogenia. La lista de víctimas de esta supresión de las curas naturales para el cáncer por más de 100 años es extensa. Seguramente tienes algún familiar o conocido que has perdido debido a esta supresión de la información sobre los remedios naturales económicos, que pueden salvar vidas en lugar de la muerte lenta, dolorosa y humillante, aparte de costosa económicamente, que sufren las pacientes con los tratamientos de la medicina oficial: cirugía, quimioterapia y radiación, cortar, envenenar y quemar. Pero tal vez ahora estés listo para investigar por tu cuenta algunas de esas alternativas suprimidas durante estos 100 años, las cuales puedes buscar en la red. Para aplicar el propio discernimiento, no se necesita saber de todo. ¿Cómo pudo los Estados Unidos, supuestamente la tierra de la libertad, hogar de los valientes, llegar a enredarse en un sistema corrupto, ética y moralmente, que suprime todas las curas naturales? Básicamente, para que cualquier medicamento o remedio sea aprobado por la FDA, el fabricante debe probar que pasó años haciendo una investigación costosa de 20 a 100 millones de dólares y que luego presente esos resultados sin una patente para su aprobación. Manual para perplejos. El mundo parece corresponder a los deseos de la OMS. ¿Crees que después de todo eso,
¿Una empresa de verdad pondría en riesgo el esfuerzo, el dinero en la investigación de un producto para que pueda ser robado y patentado fácilmente por el sistema más corrupto de los Estados Unidos, la industria farmacéutica? Para el año de 1910, la medicina se estaba volviendo rápidamente en una profesión nada rentable. Incluso la gente estaba descubriendo que las vitaminas, minerales, hongos medicinales y tinturas herbales podían prevenir y curar la malnutrición y casi todo tipo de virus, infección bacterial o enfermedad, en especial con el descubrimiento de las vitaminas A, B12, C y D. ¿Estás preocupado? La preocupación es un síntoma primario de una enfermedad, conocida como trastorno de ansiedad. Dile a tu médico que quieres lorazepam, otro nuevo fármaco de moda. Todo estado de ánimo es un síntoma. Todo síntoma es una enfermedad. Toda enfermedad está recogida en un manual de diagnóstico. Todo diagnóstico tiene un fármaco asociado. Vademecum, su fuente de conocimiento farmacológico, gratis para todos. A inicios de aquella década, los doctores tenían la tasa de suicidio más alta que en cualquier otra profesión, debido al poco estatus social de la profesión y a la pobreza. Esto fue poco antes de que la tierra de cultivo quedara sin nutrientes debido a los pesticidas y antes de que los alimentos procesados y los agentes químicos para su producción hubieran contaminado nuestro sustento. Esto fue antes de que la floración del agua comenzara. Así que los casos de artritis, cáncer, Alzheimer y ataques al corazón eran bastante raros. Entonces, cuando un hombre llamado Morris Fishbein se abrió camino hasta dirigir la AMA, la Asociación Médica Americana, el matrimonio entre el empresariado y la medicina organizada comenzó, y lo que siguió fue el principio del esquema de hacer dinero más grande y corrupto en la historia de la humanidad. Desde la dirección de Fishbein en adelante, cualquier científico que descubriera curas para las enfermedades como el cáncer serían aplastados, no solo financieramente y legalmente en batallas en la corte, también su reputación quedaría empañada para siempre en la revista de la Asociación Médica Americana. Absortos por controlar el mundo de fuera, consideraron que toda la conducta y experiencia humana estaba supeditada a los medios de información putrefacta, procesando datos erróneos y despojando al hombre de las herramientas para manejar la verdad. Pero no todos se sentaron en el suelo. Algunos dieron destino a su espada. Fishbein controlaba dicha revista, favoreciendo solo a doctores y a empresas farmacéuticas que le dieran dinero por debajo de la mesa para que tuvieran el infame sello de aceptación de la Asociación Médica Americana. Llamó charlatanes a los científicos legítimos que podían curar enfermedades, y los doctores de medicina occidental se alinearon con lo que diera dinero y mantuviera intactas sus licencias para ejercer la profesión. La industria farmacéutica invierte el dinero destinado a investigación en la búsqueda de píldoras químicas mágicas porque las pastillas significan dinero. Si la investigación energética sanadora pudiera venderse en forma de pastillas, los fabricantes farmacéuticos se mostrarían interesados de inmediato. Bruce Lipton. Fishbein jamás ejerció la medicina, ni un solo día de su vida, pero tenía dominio completo de la medicina occidental y de las medicinas tóxicas que de forma nada ética generaban inmensas ganancias. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los científicos nazis fueron contratados recién salidos de prisión para dirigir la industria de las vacunas y trabajar para empresas farmacéuticas y el ejército de los Estados Unidos. Estos científicos que realizaron cuestionables experimentos 10 años antes fueron colocados a cargo de desarrollar vacunas y medicamentos para que la gente pronto se enfermara y pasara el resto de su vida recibiendo atención médica. Además, al mismo tiempo que bastante población se movilizó hacia las áreas urbanas y quedaron menos familias agricultoras, la gente acabó consumiendo alimentos procesados, carentes de nutrientes, conduciendo y alimentando la agenda de atención crónica de la salud que los políticos habían planificado.
El reinado de Fishbein duró 40 años y organizó la medicina sistemáticamente para silenciar toda terapia alternativa contra el cáncer, una por una. Al principio, la cirugía y la radiación eran consideradas primitivas y excesivas, pero Fishbein encubrió el hecho de que la mejora de las estadísticas para el cáncer provenía realmente de la mejora en la atención de enfermería del hospital y de los sistemas de apoyo en lugar de los caros tratamientos tóxicos y peligrosos. El premio Nobel James Watson declaró que la lucha contra el cáncer era un fraude completo. La dura verdad es que cuando la mayoría de la gente se le presenta tan pocas opciones por parte de su doctor, no tiene otra más que elegir entre esas opciones, en lugar de cuestionar al doctor sobre si alguna de esas opciones es siquiera legítima. Además, si la gente promedio busca una segunda o tercera opinión, lo más probable es que le ofrezcan las mismas opciones. Así que, ¿quién se atrevería a cuestionar al doctor que pasó 8 o más años en la escuela de medicina? ¿O se atrevería a asumir que su doctor podría estarle aconsejando algo que proviene de un esquema empresarial corrupto que data de hace 70 años? Lo que es impuesto y condicionado sobre la salud, habemos de hacerlo a un lado. La radiación es carcinógena y mutagénica. La quimioterapia mata los glóbulos blancos de la sangre, lo cual hace más débil al cuerpo y lo hace más susceptible a más cáncer y a otras enfermedades. La cirugía a menudo causa sangramiento interno, lo cual ayuda a las células del cáncer a escapar y marcharse a otras áreas del cuerpo. Pero la gente no quiere disipar los mitos y admitir que su gran país está manejado por estos lobbies de la industria farmacéutica que con estas enfermedades costosas depositan jugosas ganancias en los bolsillos de aquellos que llevan a la gente por el sendero equivocado. No obstante, por más de 70 años, ese ha sido exactamente el caso. Los que se aferran a los débiles juncos de la industria farmacéutica creyendo que están a salvo, serán barridos. La industria del cáncer excede de los 110.000 millones de dólares al año solo en los Estados Unidos, y un paciente de cáncer típico gasta más de 100.000 dólares en tratamiento, el cual simplemente lo lleva a una muerte lenta. La FDA todavía no ha aprobado un solo agente del cáncer no tóxico o alguna cura no patentada de cualquier índole. ¿Estás listo para cuestionar a la medicina occidental ya o para seguir ciegamente a las masas que lentamente se aproximan al borde del mismo precipicio? Una vez sellada la relación entre la medicina y las industrias farmacéuticas de los Rockefeller, entre otros, y controlada cualquier alternativa a la oficialidad a través sobre todo de las divulgaciones científicas y el control ejercido en el país puntero por entonces por parte de la FDA en los Estados Unidos, se funda en el año 1948, como no, en Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, organismo dependiente de la ONU, especializado en gestionar políticas de prevención y promoción e intervención en salud a nivel mundial. Si bien sus estatutos reconocen que su financiación debe provenir de los 194 estados o países que la componen, a través de una cuota fija en base a su nivel de riqueza y población, la realidad es otra bien distinta, porque la mayor parte de su financiación la obtiene a través de entidades privadas, sobre todo de la industria farmacéutica. Así, un organismo mundial que debiera velar por el bienestar de la población se muestra plegado a los intereses, por ejemplo, de Bill Gates, a través de su fundación Bill y Melinda Gates, que aportó en el año 2015 un total de 185 millones de dólares, y también de 4 grandes firmas como GlaxoSmithKline, Novartis, Sanofi Pasteur y Merck, que son los principales fabricantes de vacunas, que aportan un total de 90 millones de dólares en donaciones a la Organización Mundial de la Salud. Oh, ultrapoderoso Bill Gates, te hemos reconocido.
hemos renunciado a todo, abdicado de todo, desprendido de todo, renegado de todo, desdeñado de todo, para señalarte la última verdad de la serie creada, por cuanta más fatiga y penas que quieras darnos. Quien piensa en la extinción no conoce el camino y se desvanece. Bill Gates, que se supone que dona dinero para la compra de vacunas para aplicarlas en países empobrecidos, compras que hace en empresas donde tiene intereses particulares y que invierte además en compañías tan cuestionadas por sus daños a la salud pública y la ecología como son Bayer y Monsanto, es sospechoso de tramar intereses oscuros en sus mediáticas campañas de vacunación en África, acusado, entre otras, de esterilizar a cientos de miles de mujeres sin su consentimiento y de crear el caldo de cultivo necesario para experimentar con la población africana. De hecho, sus vacunas fueron prohibidas en la India, por ejemplo. Los sueños, como las estrellas, siempre están brillando. Carl Sagan. Bill Gates es además un reconocido defensor, un reconocido impulsor de la reducción de la población mundial, tal como pueden escuchar a continuación. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. La Organización Mundial de la Salud también ha recibido cientos de miles de dólares, entre otros, de algunos fabricantes de bebidas y alimentos, cuyos productos son conocidos por su nocividad para la salud. Multinacionales como Coca-Cola y Pepsi, que contribuyen de manera descarada al incremento de la obesidad en el mundo, un gran negocio, y a la proliferación de enfermedades relacionadas con sus edulcorantes. Sirva de ejemplo la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, que es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, encargada, entre otros asuntos, de combatir el problema de la obesidad en México, el mayor consumidor de bebidas con burbujas, que recibió $50,000 de Coca-Cola, $150,000 de Nestlé, mayor productor de alimentos del mundo, y otros $150,000 de Unilever. El Instituto Nacional de Consumo en Francia reveló la existencia de numerosas sustancias químicas en las bebidas gaseosas de cola producidas por los gigantes Coca-Cola y Pepsi. Cabe destacar los terpenos, sustancias químicas conocidas por provocar alergias, el ácido fosfórico o el E150D, un caramelo mezclado con sulfuro de amonio que sirve para dar el color marrón a la Coca-Cola y a la Pepsi-Cola. Y la presencia de un alto nivel de azúcar en estas bebidas, el equivalente a 17 terrones de azúcar por litro. Venenos blancos del paraíso. Me saciaré más que ayer, de blanco azúcar instantáneo. Sin saberlo seré vestida por un manto extraño de sabores y texturas condicionadas, invisibles, venenosas, con aspecto de nubes de algodón que endulzarán la pena del paladar y colmarán la sangre de niebla. Otro ejemplo, la Fundación Rockefeller, Save the Children, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud lanzaron el año pasado el programa Cobertura Universal de la Salud, todo un modelo de manipulación de la opinión pública. La credibilidad de la Organización Mundial de la Salud ha sido puesta en entredicho, por ejemplo, en campañas de vacunación y en su gestión de las supuestas pandemias de la gripe A, el ébola o el virus Zika que todos recordamos, entre otras, que contribuyeron a sembrar el pánico para engordar las arcas de estas multinacionales farmacéuticas que vendieron reservas preventivas a muchos países ante la campaña mediática que se formó en cada uno de estos casos. Otra de las prácticas que permite la Organización Mundial de la Salud es, según el Premio Nobel de Química de 2009 Thomas States, que los laboratorios, pese a ser privados, solo investiguen en medicamentos que sean necesarios tomar durante toda la vida y no, por ejemplo, en la prevención o en algún tipo de medicamento que acabe con un problema de salud. Y cómo no, la Organización Mundial de la Salud sugiere, recomienda, elabora las pautas académicas para la formación de futuros profesionales en todos los sectores de la medicina y de la salud.
Según esta organización, existen pruebas empíricas y científicas que avalan los beneficios de la acupuntura, de las terapias manuales y de diversas plantas medicinales en diversas afecciones crónicas o leves. Sin embargo, la misma Organización Mundial de la Salud se muestra contraria a la hora de apoyar o divulgar este tipo de alternativas a la producción de fármacos, que ella misma protege y fomenta. Numerosos son los casos en que la aparición de prácticas y tratamientos discordantes con la oficialidad han sido perseguidos y aplastados por las políticas de la propia Organización Mundial de la Salud. Las crisis sanitarias antes mencionadas, gripe A, ébola o Zika, entre otras, fueron la excusa perfecta para sembrar las dosis de pánico precisas para establecer por primera vez los protocolos a seguir por todos los países cuando la Organización Mundial de la Salud declare una pandemia. Criterio este alterado en el año 2013, porque hasta entonces se declaraba automáticamente una pandemia si había contagio sistemático entre humanos de una comunidad en dos países de una misma región y en una nación de otra región. Ahora, esta Organización Mundial de la Salud, en manos de los lobbies farmacéuticos y de intereses políticos económicos concretos, decidirá que es pertinente convocar a un comité de expertos de emergencia que, a su vez, valorará la información disponible, calculará los riesgos y estimará la necesidad de declarar o no una pandemia mundial, tal como ha sucedido con el golpe de Estado mundial perpetrado el pasado marzo del 2020, que ya ansiaban en el informe Iron Mountain de comienzos de los años 60. Plasmaron además en el informe de la Fundación Rockefeller hace menos de una década e incluso tuvieron el descaro de simular en el evento 201, apenas meses antes del nefasto marzo del año 2020. No se puede caminar con la OMS al paso. No es un compañero honesto. Va dejando tras de sí la privación, distanciamiento y soledad. Hay que ir solo, porque de la eterna mentira a la que nos someten, uno se levantará cual fiera indómita y escapará del lazo, pudiendo ir a donde quiera. A todos estos canallas que secuestran la dignidad del ser humano, restan la comida, aniquilan el techo, racionando un mal destino, decidiendo quiénes tienen que vivir y quiénes tienen que morir. No nos inspiran ustedes nada, ni siquiera miedo. Os cambiamos la vida por la muerte, de nada que nos mate podéis ya despojarnos. Lo que llevamos dentro no nos lo podéis arrebatar. Haced jirones con toda la materia que nos pesa, con estos ojos que nos engañan. Las almas las podéis abollar y doblar, rompedlas. Seguid robándonos, porque nunca nada fue nuestro, excepto la eternidad. Es vuestro lo efímero. Le debéis a vuestros pactos la clase de engendros en que os habéis convertido. Mientras, avanzamos valiente en esta noche que nos ha atrapado, identificando las sombras, mirando a través del espíritu y no de la mirada de un perro apaleado. No permaneceremos quietos. Lo que estamos buscando también nos busca y nos encontrará.